Buenos días a todos. Bienvenidos a esta emisión del seminario Rosalind Franklin dentro de las actividades de la 17ª Feria de la Ciencia, de Arte y Tecnología de nuestro centro universitario. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles a ustedes a un ponente invitado. Es el doctor Ramón Ignacio Arteaga Garibay. Él nos va a hablar acerca de sus investigaciones, pero primeramente voy a hablar un poco, hacer una semblanza de su trayectoria académica. El doctor Ramón es microbiólogo con experiencia en investigación y docencia en los campos de la microbiología médica, veterinaria, industrial, de los alimentos y fitopatología. Él es especialista en manejo, identificación, caracterización y conservación de microorganismos por métodos fenotípicos y genotípicos, así como diseño e implementación de técnicas microbiológicas y moleculares. La formación académica del doctor Ramón es la siguiente. Él es químico bacteriólogo y parasitólogo por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su maestría y doctorado es en biomedicina y biotecnología molecular con especialidad en microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su experiencia profesional es muy vasta. Él es profesor de carrera en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, es profesor investigador en el Laboratorio de Bacteriología, es consultor y especialista en conservación de microorganismos, investigador en el Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP. Su productividad científica es bastante grande. Les menciono que tiene varios artículos publicados, capítulos de libros. Asimismo, ha dirigido una gran cantidad de tesis de licenciatura y de posgrado. No voy a dejar de mencionar sus distinciones. Tiene varias distinciones, reconocimiento a su labor docente, mención honorífica por su trabajo de tesis de maestría, de doctorado, y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2015. Sin más, les voy a ceder la palabra al doctor Ramón para que nos platique acerca de sus investigaciones. Muchas gracias y bienvenidos. Sí, bueno, antes que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes aquí en el Centro Universitario de Lagos de Moreno. Les voy a platicar un poco de la microbiología. La microbiología como tal, un espacio, una ciencia que tiene cabida para muchas de las carreras que no así son microbiólogos o no así están relacionados. Cuando a mí me invitaron a dar la presentación, me comentaron, el público que va a tener es un público muy variado. Y el público no solamente son especialistas, entiendo que hay estudiantes de Derecho, de Psicología, de Ingenierías y público en general. La presentación va orientada, es una presentación relacionada con la microbiología. En un momento más en que la abran, es esta que está aquí, por favor. Y el título de la plática yo la denominé de la siguiente manera. La denominé, ahí está. Un momento, por favor. En lo que abre, siempre pasa, en el caso de cuando uno quiere que hable rápido, siempre sucede. Aquí les presento, yo trabajo en el Centro Nacional de Recursos Genéticos, que está aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Yo soy investigador titular y soy responsable de la colección de microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos. Aquí está mi correo electrónico para cualquier duda, contacto, queja, dudas, siempre y cuando no sean existenciales, las que ustedes quieran. La siguiente, por favor.
Y yo le puse el título a la plática de la siguiente manera y la denominé Los alcances de la microbiología, perspectivas más allá del laboratorio. La siguiente, por favor. Cuando nosotros pensamos en microorganismos o hablamos de microorganismos, lo primero que se nos viene a la cabeza o a la mente son un montón de bichitos raros, feos, y que en muchos de los casos son los responsables de muchos de los procesos infecciosos que nosotros tenemos. ¿Cierto o falso? Cierto. La siguiente, por favor. Y de tal manera que nosotros siempre lo asociamos con esto. Lo asociamos con comer unos tacos, con que un día me fui y comí algo y me cayó mal. ¿Sí? Dado que nosotros los mexicanos somos bastante ingeniosos, me llamó mucho la atención esta parte. Vean ustedes, todo un procedimiento para llevar a cabo la ingesta de los tacos. Y ese es un plus que nosotros tenemos, porque somos bastante ingeniosos. Y hace un momento el rector comentaba, la situación es complicada, sí, pero nosotros nos debemos estar orgullosos porque tenemos mucho ingenio y tenemos muchas cosas a nuestro favor, que muchos de otros países, inclusive los vecinos del norte, no lo tienen. Y un momento más les voy a platicar qué es lo que hacemos nosotros los mexicanos en cuanto a la microbiología. Vean ustedes, todo un diseño y siempre, ¿quién le dice no a unos tacos? ¿Sí? Y sí es cierto, puede darse la circunstancia de que en muchas ocasiones nos enfermamos por los tacos. ¿Pero qué creen? Que no son los microorganismos los responsables. ¿Sí? La respuesta está al final de la plática. Vamos a retomar de nueva cuenta el tema para que ustedes vean que en realidad todos, en los diferentes ámbitos y carreras, diferentes aspectos de manera directa o de manera indirecta, tenemos que ver con los microorganismos. El propósito de la plática es darles un panorama más allá de datos estadísticos y resultados de proyectos, que en algún momento sí podrían ser interesantes, pero mi intención es que conozcan que la microbiología va más allá de solamente pensar que los microorganismos son los responsables de las infecciones. Si yo les platicara que de 10 microorganismos presentes, solamente 1 es patógeno, 8 son benéficos. Por ellos estamos aquí, aunque ustedes no lo crean. Y más allá de las fronteras, no solamente de las delimitaciones geográficas, inclusive en la estratosfera, los microorganismos están presentes antes que nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. La siguiente, por favor. En términos técnicos, la microbiología se refiere a aquella ciencia que estudia a los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos, bichos, bichejos, como ustedes les quieran llamar? Son unos organismos pequeños, conocidos como microbios para los cuates, nosotros les decimos microbios, y que son visibles a través del microscopio. He ahí donde viene la primer gran falsedad. No todos, no únicamente son microscópicos. ¿Quién conoce los hongos? ¿A quién le gustan los hongos? Levante la mano. Pero los hongos comestibles, no los hongos alucinógenos. ¿Sí? Los dos hongos, en ese sentido, los dos son microorganismos. Lo que ustedes observan en los champiñones, en las amanitas muscarias, son los cuerpos fructíferos de los hongos. ¿El hongo dónde vive? En el suelo. El hongo es el microscópico, sí, pero el carpóforo que nosotros le llamamos o cuerpo fructífero, en realidad es el microorganismo. ¿Sí? Hay microorganismos. Por ejemplo, existe una bacteria llamada Thiomargarita sulfurans que se puede ver a simple vista, que es una bacteria. Entonces, no necesariamente requerimos el microscopio para poder observarla. Esto quiere decir que no todo es microscópico. Entre ellas tenemos a las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. ¿Han oído hablar de los priones? La enfermedad de las vacas locas. ¿Sí? No son virus, no son secuencias de material genético, rompieron completamente con el dogma de la biología molecular. Ya llevaron bioquímica, biología molecular, los que más o menos son especialistas en área saben de qué estoy hablando. Los que no, normalmente la herencia siempre va del material genético hacia la expresión. En el caso de los priones, ¿qué creen? Que no, que es al revés.
No les interesa tener material genético para poder reproducirse. ¿De acuerdo? Y entonces, si nosotros nos vamos a términos prácticos, pues los microbios son los pequeños. La vida en el espacio pequeño, en el mundo pequeño, eso en términos netos es la microbiología. La siguiente, por favor. Y bien, ¿qué implica todo esto? Estos son términos técnicos. Todo lo que sucede en el laboratorio. ¿Cómo nos ven los de afuera, los que somos microbiólogos? Pues en algunos casos, con los pelos parados, los que tienen. Los que no tenemos ese problema. ¿De acuerdo? Pero siempre nos ven como loquitos que estamos en el laboratorio con el montón de ratones. ¿Y qué creen que no? Que la microbiología no solamente es trabajar en el laboratorio. ¿Quiénes son estudiantes de Derecho? Levanten la mano. Ninguno. Psicología, ingenierías. Vean nomás. Ahorita vamos a platicar un poco para los ingenieros. Pero también la preparé para el público en general. Porque también, por ejemplo, ¿sabían que hay implicaciones legales desde el punto de vista de los microorganismos? ¿Sabrían que uno puede dar al bote, por ejemplo? Términos de patentes, por ejemplo. Términos legales. Existen. Psicología, por ejemplo. ¿Sabían que hay microorganismos que son capaces de mandar en nuestro cerebro para saber qué comemos? Eso no lo sabían, ¿verdad? Lo vamos a platicar a lo largo de la charla. La siguiente, por favor. De tal manera que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, pues son útiles en la genética, en la industria, en el ambiente, la inmunología en el caso clínico, pero lo más importante de todo esto de los microorganismos y todas sus vertientes y todas sus presentaciones similares y conexos son estas, la vida cotidiana. Y no solamente tiene que ver con las infecciones, tiene que ver con los procesos industriales. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuánto representa las ganancias para las industrias alimentarias, farmacéuticas e industriales en términos de microorganismos? Son millones de dólares. Y son organismos que únicamente requieren conceptos o elementos básicos: carbono, nitrógeno, oxígeno y demás. La siguiente, por favor. Y entonces cuando yo preparé la plática decía, bueno, pues vamos a enfocarla a los ingenieros bioquímicos. ¿Cuántos ingenieros bioquímicos hay aquí? Sin miedo, pues total. Mecatrónica, ninguno. Ingeniería industrial, tampoco. Derecho, no. Psicología, tampoco. Cómputo, ya nos vamos entendiendo. Entonces, vamos a enfocar la plática a esos dos conceptos. La parte de la ingeniería y la parte de cómputo. La siguiente, por favor. Y bien, la pregunta que yo me hacía hace un momento es, ¿cómo nos relacionamos? La relación está aquí. ¿Quiénes formamos parte de este mundo, de este tercer planeta? Todos nosotros y todo el hábitat. ¿Y qué creen? Los microorganismos estuvieron antes que nosotros en este lugar. Las relaciones que tenemos con los microorganismos es por demás interesante, por demás obligada. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo hábitat. ¿Dónde se imaginan que pueda haber microorganismos? ¿Han oído hablar el término omnipresente? Solamente Dios, dicen los que son católicos, ¿no? Los microorganismos son omnipresentes. ¿Por qué? Porque hay en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y eso es cierto. En los rincones más inhóspitos de la tierra, rincones más inhóspitos del cuerpo, hay microorganismos. Por ejemplo, hay microorganismos que viven en ambientes extremotermófilos, es decir, temperaturas por arriba del 96 grados centígrados. ¿Esos microorganismos para qué creen que sean útiles? Para los procesos industriales. Actualmente las empresas dedicadas a la producción industrial de enzimas requieren enzimas que sean resistentes mayores a 96 o 100 y tantos grados centígrados. ¿Quién trabaja biología molecular aquí? Levante la mano sin pena. ¿Han oído hablar de una enzima que se conoce como TAC? ¿Sí? Es una enzima que es activa a altas temperaturas. ¿Sí? Normalmente las enzimas a 37 grados centígrados en muchos de los casos funcionaban. Gracias a estos tipos de microorganismos podemos tener procesos industriales sistematizados y sobre todo económicos a estos niveles.
De tal manera que esto es lo que nos hace que todo nos interese en función de la microbiología, todo. Y yo les puedo platicar de 5 o 10 actividades que ustedes realizan, todos los días, al menos la mitad de ellas tiene que ver con los microorganismos. Procesos tan básicos como la digestión, procesos tan elementales como el contacto físico, ¿sí? Procesos como lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos. ¿Sabían que en los pantalones de mezclilla, como son ahora decolorados, rotos, que son los que más les gustan, cierto o falso? Son los más caros. ¿Y saben cómo se logra? Con microorganismos. Se les ponen enzimas para poder degradarlos. La mezclilla como tal es un elemento muy ríspido, muy duro, muy difícil de tratar. Los Levi's, ahora los 501, que son carísimos, ¿sí? Son materiales muy inhóspitos. Entonces lo que hacemos es ponerles enzimas para que de alguna u otra manera sean mucho más accesibles. Y bien, esta es la vida cotidiana. Imaginen ustedes una familia en la mañana, o cualquiera de ustedes, que toman o que tienen el detalle de desayunar. Cuando uno es estudiante, eso de desayunar, bueno, desayunar es antes de las 10 de la mañana, ¿sí? Para ustedes desayunar, en muchos de los casos van desayunando 12 del día, si ya no es desayuno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes desayunan, hay muchos elementos en su mesa que vienen de los microorganismos. Por ejemplo, el pan. La industria textil, ya les comenté de la mezclilla. La inocuidad alimentaria. ¿Han oído hablar de los registros sanitarios, por ejemplo? En los rastros TIF, que ustedes van al supermercado y dicen es TIF. ¿Qué quiere decir TIF? Tipo Inspección Federal. Eso quiere decir que la carne que ustedes van a consumir es carne que tiene cierta calidad. Cuando ustedes van al supermercado, ¿qué es lo primero que les llama la atención? ¿Cómo seleccionan una carne? ¿Qué le ven? La etiqueta, esa es una, el precio también. Hay que ver, importante, la caducidad, eso es importante. ¿Sí se han dado cuenta que la carne en los supermercados es más rojiza? ¿Por qué? Le ponen betabel para que llame la atención. ¿Sí? Les ponen betabel. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se han oído hablar esa frase que dice de la vista nace el amor? Les llama la atención una carne que esté rojiza, que esté jugosa, etcétera. Cuando dice tipo Inspección Federal, yo les garantizo que la carne tiene ciertos estándares de calidad, mientras no. ¿Sí? Segunda, ¿quién lava la carne cuando se la va a comer? Un error fatal. El pollo, ¿quién lo lava? No se lava el pollo. ¿Y saben por qué? Cuando ustedes van a obtener las canales de cada uno de estas diferentes especies, cuando se abre el animal, se viscera, y en ese proceso están los intestinos. ¿Y en los intestinos qué hay? De todo. No hablemos de eso. Después lo platicamos. ¿Qué sucede en ese momento? La carne se llena de eso. ¿Sí? Y entonces ustedes llegan a su casita y le van a poner agua, la van a lavar y ya después la cocen. Con el proceso de cocimiento todo se acabó. Los microorganismos no son súper resistentes, una que otra que ahorita la vamos a ver, pero eso es otra historia. ¿Qué sucede? El problema no es para lo que se van a comer, el problema es para lo que se van a comer después. ¿Por qué? Porque todas las bacterias que ustedes quitaron del pollo y de la carne, ¿dónde se quedó? En el fregadero. Al menos de que saniticen el fregadero. Llegan y después se comen su lechuguita o se comen lo que van a acompañar al pollo, o en este caso a la res, etcétera, y pues seguramente chorrera, segurita, ¿sí? Al punto tal que hasta contenido intestinal puede hacer falta, ¿no? De tan fuerte que puede dar la diarrea. Y esto es serio, o sea, lo que les estoy comentando son actividades cotidianas. De repente puede sonar muy escatológico, pero es la realidad, es lo que hacemos todos los días, ¿sí? Tampoco no quiero llegar y platicarles mucho de inocuidad alimentaria, porque si no, no van a volver a comer, y de eso no se trata. ¿Sí? Son necesarias, las bacterias son necesarias, son importantes. Yo inclusive los invito a que no solamente comen en la calle, en la casa, también coman en la calle. ¿Y por qué? Porque si no su sistema inmune nunca va a saber para qué funciona. ¿Sí? Por ejemplo, a los niños pequeños,
Si a un niño pequeño lo tapan, lo cuidan, que ni el aire le dé, cuando le dé una gripe o le dé una diarrea le va a dar, pero con muchas ganas. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no está en contacto con eso. ¿De acuerdo? Entonces, de vez en cuando sí son buenos los tacos. De vez en cuando, siempre y cuando pues estén bien cocidos, ¿no? Siempre y cuando ustedes ya conozcan al de los tacos, que es como, en algunas ocasiones uno lo ve hasta como ídolo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bien, entrando en términos ya netos, pues, ¿para qué nos sirven los microorganismos? Para la producción de yogurt, para la producción de leche, en algunos casos. ¿El yogur? ¿A quién le gusta el yogur? El Yakult. ¿Sí saben qué es el Yakult? ¿De dónde viene el Yakult? De un microorganismo, Lactobacillus casei shirota, así dice el comercial, ¿no? ¿Y de dónde viene ese lactobacilo? ¡Wow! ¿Y saben por qué se ha hecho tan rica la empresa Yakult? ¿De dónde viene ese microorganismo? ¿Y por qué es tan bueno? ¿No? De la leche materna. De la leche materna. Entonces, cuando ustedes comen el Yakult, pues ya se produjo en la leche materna, tiene protección, tiene patente. La gente que vende Yakult, sí los han visto, ¿no? ¿Cómo les dicen? Las vendedoras de Yakult. Bueno, las que anden ahí vendiendo el Yakult, ese término no. ¿Sí? Entonces, ellas. Ahora, aquí en México, nosotros, y hay que tenerlo bien claro, los alimentos van en función de la población o del público al cual va dirigido. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros países, por ejemplo en Japón. En Japón les gustan muchísimo los fermentados, a todo le ponen fermentación, a todo. Son pioneros en la industria de los lactobacilos, probióticos, etc. ¿Por qué? Porque pues tienen que suplementar las cosas que no tienen. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto cuesta un bistec en Japón? En términos de pesos, 400 pesos. ¿Y por qué? Porque es muy difícil producir la carne. Cuando han venido gente de Japón a nosotros al centro y les decimos, vamos a llevarlos a comer, van a comer pescado, que coma tu abuela, yo no quiero pescado, yo quiero carne. Y vienen y comen carne, pero aprovechan, porque la carne no la conocen. Segunda, la fruta. Nosotros somos un país que tiene una diversidad impresionante en cuanto a fruta y tenemos que aprovecharla. Cuando uno va a los centros comerciales, a mí me sorprendió. 2 aguacates era el costo aproximado a 900 pesos y estaban en una cajita con terciopelo. ¿Sí? Y nosotros que lo tenemos, no lo aprovechamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refería? Los procesos de fermentación. La industria de la fermentación en países como Japón tiene un desarrollo impresionante, porque a todo le ponen probióticos. Por eso tienen los cuerpos que tienen, por eso tienen la longevidad que tienen. Ustedes ven a los japoneses y son comeaños. Hay personas que ustedes las ven aparentemente 40 años, tú les preguntas de edad, tengo 85. La torre, pues ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, la industria de los probióticos está muy bien sustentada. La siguiente, por favor. La producción de queso. En México es vastísima la cantidad de queso. En esta zona, por ejemplo, en los Altos, hay tipos de quesos que solamente se producen en esta zona y que no existe la denominación de origen. Y al no existir la denominación de origen, cualquier individuo puede llamarse chino, coreano y lo que sea, después no lo llevan, lo venden y no lo vuelven a regresar, como un queso de alta calidad o un queso con denominación de origen. Los chinos ya los conocen, ya saben qué artilugios utilizan. Inclusive en algún momento querían patentar, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, ¿sí lo sabían? El logo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el tequila, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no existe la denominación de origen. ¿Sí? Nosotros tenemos esa ventaja. Cuando uno trabaja con microorganismos, la denominación de origen da ciertas características y calidades. Ustedes pueden producir tequila siempre y cuando sea, por ejemplo, de la zona de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, creo que Colima y nada más. Si ustedes producen ese mismo aguardiente en otro sitio, ya no se puede llamar tequila. Se llama aguardiente de agave. ¿Sí?
Y entonces eso es muy importante. ¿Quién le da esas características a esos productos? Los microorganismos. Los microorganismos son los importantes, que si es reposado, bueno, más que si es reposado, que si es de la casa de Don Julio, que si es del patrón, que si es de la que ustedes me digan. Son los microorganismos los responsables de ello. La siguiente, por favor. Y en el caso del ámbito de la ganadería, cada día se suman más los diferentes diseños, desarrollos experimentales, que ya no son netamente desarrollos experimentales, en los que se puede mejorar la producción por el uso de microorganismos. La siguiente, por favor. De tal manera, por ejemplo, que nosotros, en el caso de la industria, en manera de resumen, la cerveza, ¿a quién le gusta la cerveza? México es uno de los principales productores. Los que están allá y levantaron la mano, honestos suficientemente. ¿Los demás no? ¿No les gusta la cerveza? Abstemios. ¿Sí? O no digamos abstemios. La siguiente, ¿nos gusta algo más de calidad? ¿El vino? ¿Sí? Levante la mano, el vino. Quesos, vean toda la gama de quesos que tenemos. Los panes, la carne que les comentaba. Y bueno, lo que les decía, la parte de los textiles. ¿Sí? Los textiles, la industria textil, en el ámbito de los colorantes, en el ámbito de inclusive las enzimas para la producción y mejoramiento de la ropa, el algodón como tal, es una industria muy socorrida. Así es que todos aquellos que les interese la ingeniería, esto es lo que deja hoy día. En este caso, los mercados están necesitados de personal con altas capacidades técnicas, científicas. Hace un momento escuchaba que les van a dar un taller de cómo formular un currículum. Lo importante en los currículums es qué sé hacer. ¿Qué sé hacer yo y qué me hace ser competitivo por encima de los demás? Por ejemplo, sé hacer secuenciación, sé sembrar esto, sé programar, etcétera. Cosas que en el mercado no existen y seguramente van a tener un puesto de trabajo y con muy buena remuneración. La siguiente. Y miren, esto para aquellos que trabajan la parte de programación, esto es un mapa. Se llama un filograma. Y todos estos son los microorganismos que abundan en una muestra determinada. Normalmente yo les comentaba y les decía, bueno, tenemos microorganismos que conocemos y que tenemos la capacidad de cultivar en las cajitas de Petri. Todo mundo nos relaciona a los microbiólogos con el montón de cajas y el montón de bichos. ¿Pero qué creen? Que esa microbiología ya está atrás. Esa microbiología ya ha llegado el momento de darle la vuelta al capítulo. Y actualmente estamos utilizando este tipo de tecnologías que se conocen como secuenciación masiva. ¿Han oído hablar de la secuenciación masiva? La secuenciación masiva consiste, a partir de una muestra definida, lo que ustedes me digan, yo extraigo el material genético y por técnicas informáticas y por técnicas de biología molecular puedo saber todos los integrantes que conforman esa microbiota. Esto fue resultado, ¿han oído hablar del proyecto del genoma humano? El proyecto del genoma humano, más allá de la información que se generó, generó tecnología. Y esa tecnología, una de ellas es la secuenciación masiva. Entonces aquí les presento parte de lo que hacemos nosotros en el laboratorio, que es experimentar, observar, explorar todos esos microorganismos que ahí están, que ahí viven, pero por alguna razón no hemos podido aislarlos. La siguiente, por favor. Y de tal manera que esto nos sirve mucho, por ejemplo, en el campo. Cuando nosotros, en las diferentes etapas de desarrollo de las plantas, podemos adicionarles, la siguiente, por favor, podemos adicionarles ciertos tipos de microorganismos para que pueda tener un mejor rendimiento la planta, o un mejor rendimiento en el caso de los animales. La siguiente, por favor. Por otra parte, también, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo afectan ciertos componentes o ciertos compuestos la naturaleza de los microorganismos? ¿Han oído hablar de los antibióticos? Y creemos que son lo mejor. Cuando vamos al médico, ¿cuántos tipos de antibióticos conocen? La penicilina, por ejemplo, está en desuso. La ampicilina, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. La moraleja de la historia es la siguiente: cuando hay muchos remedios, ninguno funciona. ¿Sí? Eso quiere decir que la era de los antibióticos
desafortunadamente está llegando a su fin. Cuando ustedes van al médico o cuando no van al médico, los mexicanos casi no hacemos eso. No vamos al médico y nos recetamos, ¿de acuerdo? Y tómate esta porque con eso se te va a quitar. A fulano se le quitó. A fulano se quita. Traigo diarrea. A sutano se le va a quitar con esta. Y actualmente cuando ustedes van y piden un antibiótico, ¿qué les dicen? ¿Dónde está la receta? ¿Por qué? Porque el abuso de los antibióticos ha generado resistencia en las bacterias. Es un problema muy serio. Hay pacientes que, por ejemplo, entran a los hospitales con un padecimiento tan simple como puede ser una quemadura y ya no salen, ¿eh? Y ya no salen porque las bacterias que pescan dentro del mismo laboratorio son súper resistentes. De 10 antibióticos que se prueban, son resistentes a 12 o a 15. Es un problema muy serio. Por eso de repente cuando entran a las etapas de terapia intensiva, ya, muchas veces es un viaje sin retorno. ¿Sí? Por eso la necesidad de regular el uso y la automedicación. ¿Sí? Entonces, yo sí les recomiendo, no lo hagan. En el caso de los antibióticos, no lo hagan. Ni en el caso de los otros, tampoco lo hagan. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y bien, aquí ya temas mucho más coloquiales y más cotidianos. El caso de las mujeres. ¿Ustedes sabían que los microorganismos impactan en la parte de los cosméticos? Todo el mundo conoce a este, ¿verdad? ¿Sí saben qué es? Es el Botox. ¿Sí? Que para lucir con el cutis terso y lozano y que las arrugas no se me vean, etcétera. ¿Y saben de dónde viene el Botox? El Botox viene de una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Y esta toxina es una de las toxinas más potentes que hay en el mundo. Lo que se hace es modificarse. ¿Para qué? Para que los músculos de la cara no se contraigan. Y de tal manera que la persona pues siempre esté tersa. Llega un momento que pues se pierde la gesticulación. Ustedes la pueden escuchar reírse y no está moviendo ningún músculo. ¿Sí? Se han visto en algunos casos la película y se está riendo. Ah, está bien. Puede pasar eso, ¿eh? Puede pasar eso porque el abuso de la sustancia es problemático. Pero bien, de los diferentes maquillajes que ustedes utilizan, yo les puedo apostar que de 4 o 5 que se pusieron en la mañana tienen enzimas microbianas. Tienen enzimas que degradan lípidos, enzimas que degradan carbohidratos, etcétera, para hacer más terso, para hacer todos esos colores, por ejemplo, en el caso de los labios, todos aquellos que no pintan, tienen que ver con los microorganismos. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo se impacta, no nada más? ¿Sí? Ahora bien, también hay muchísimas otras creencias. Por ejemplo, les voy a platicar un caso. ¿Han oído hablar de un pigmento conocido como la prodigiosina? ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, anteriormente, en la vida antigua, en España existe un Cristo que llora lágrimas o que llora sangre. ¿Sí han oído hablar de eso? Que generalmente en México luego vemos una imagen en la madre, luego a ponerle su santuario, 3 veladoras y luego a llamarle al padre para que empiece a rezar el rosario. ¿Cierto o falso? No está comprobado el milagro, pero ya se hizo. En este caso pasó lo mismo. Hay un Cristo en España, no me acuerdo si es en La Coruña, donde se observaba que empezaba a llorar lágrimas de sangre. Milagro. ¿Y qué creen? Que el milagro lo echó por la borda la microbiología. ¿Por qué? Porque resulta que en esas lágrimas de sangre había un compuesto que se llamó prodigiosina y que era una bacteria denominada Serratia marcensis, que cuando ustedes la ven crecer es un pigmento rojizo. En pocas palabras, el Cristo estaba infectado con la bacteria y lloraba lágrimas de sangre. Se fue por la borda el milagro. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y bien, aquí me voy a tomar un espacio para hablarles pues, de aspectos mucho más importantes relacionados con la parte y la generación de dividendos para la industria que tiene que ver con los microorganismos. Y en caso particular, las patentes. Las patentes es una forma de proteger a los microorganismos que todas las empresas lo realizan para explotar estas capacidades. Cuando ustedes el día de mañana estén interesados en hacer investigación, en hacer tesis,
pueden optar por tener una patente. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una patente? Una patente, cuando ustedes hacen el proceso, aproximadamente valdrá entre 50,000 y 100,000 pesos llevar a cabo el proceso. Pero ustedes pueden tener ganancias por arriba de los 10 millones de dólares, de los cuales al inventor le pueden corresponder el 1% de 10 millones de dólares. ¿Cuánto es? En la torre, ¿verdad? Es un montón, ¿verdad? Pero eso es mensual. Como inventores, ¿sí?, de este tipo de agentes. La siguiente. Y en ese contexto yo les quiero compartir parte de la experiencia que nosotros tenemos en el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Nosotros, a partir del 25 de agosto del año pasado, somos reconocidos como Autoridad Internacional de Depósito. ¿Eso qué quiere decir? Este reconocimiento solamente se le ha entregado a 45 países en todo el mundo, lo cual nos faculta para poder recibir microorganismos que van a ser patentados bajo el Tratado de Budapest, que es el tratado que regula todo aquello relacionado con las patentes de microorganismos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Con fines de material biológico, tenemos el reconocimiento nacional, internacional, y estamos ya dentro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Eso quiere decir que cualquier inventor de cualquier país que venga puede venir con nosotros y depositar su material. ¿Sí? Esto, en términos económicos, repercute mucho, por ejemplo, para la parte de las invenciones, hablando de la ciencia y la tecnología. Cada día son más los inventores mexicanos, cada día son más los inventores latinoamericanos. Solamente en Latinoamérica existen dos, una está en México, que somos nosotros, y la otra que está en Chile. Entonces, hace un momento que comentábamos, sí tenemos motivos para preocuparnos, sí, pero también tenemos motivos para ocuparnos. Y necesitamos gente que le abone a esto, porque esto tiene bastante futuro. En términos de ciencia y tecnología, en términos de transferencia de tecnología, México ha comenzado a despertar a la generación de patentes, la generación de desarrollos tecnológicos, y muchas ocasiones, aunque ustedes no lo crean, los vecinos del norte vienen con nosotros a preguntarnos, a pedirnos asesoría. Entonces, yo creo que tenemos argumentos suficientes. En el caso que ustedes que están jóvenes, creo que tienen todo lo necesario para hacerlo. No nos desanimemos cuando las situaciones o las crisis aparentemente se presentan. Es el momento de dar lo mejor de nosotros y es el momento de oportunidades. ¿Sale? La siguiente, por favor. Esta es la notificación que les comento. Ustedes pueden entrar a la página y aquí la pueden observar. La siguiente, por favor. Esta es parte de algunos diarios de circulación, algunas páginas de internet donde ya nombran esta característica que les estoy comentando. La siguiente, por favor. Y bien, ya en términos prácticos, vamos a hablar de algunas aplicaciones de los microorganismos que aparentemente suenan no creíbles. Una de ellas es esta. La microbiología puede ser útil para sanar las grietas en los edificios. ¿Y eso cómo se hace? Hay un grupo de microorganismos que se utiliza con tales fines. ¿Qué hacemos? Los microorganismos, pues aquí tenemos, esto no crean que es con fines del muro, no tiene nada que ver. ¿Sí? Este es otro contexto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las grietas y estas grietas lo que hacemos, la siguiente por favor, es modificar las características de estos microorganismos que tienen la capacidad de producir un pegamento único por parte de ellas, el cual está hecho a base de calcio. Se ponen estas bacterias en contacto con las grietas y ¿qué creen? Las sellan. Las pueden sellar solitas, o sea, se les dan las condiciones, las sellan y a reforzar el edificio. Este es un desarrollo que se tiene ya perfectamente diseñado, ya se está comercializando y que tiene muchísima aceptación, sobre todo en la parte de las reconstrucciones de los edificios. La siguiente. Este otro punto, otro grupo de bacterias importante, les comentaba hace un momento que las bacterias están antes que nosotros. Estas bacterias que están aquí, las bacterias denominadas extraterrestres, Yanibacter hollei, Bacillus ironensis, Bacillus aerobata, ¿qué creen? No son del planeta Tierra, son extraterrestres. ¿Cómo se hizo el experimento? En uno de los tantos viajes que se ha tenido al espacio, se dotaron o se prepararon medios de cultivo con las condiciones necesarias para que desarrollaran las bacterias. Se mandó la cápsula, se regresó y ¿qué creen? Que llegaron y crecieron bacterias.
¿Han visto la película de Marte o Marcianos? No me acuerdo cómo están. Existe una teoría, o todos aquellos que son o les gusta leer la parte del origen de la vida, ¿han oído hablar de la teoría exosimbiótica? La teoría exosimbiótica dice que nosotros venimos de estos organismos. Para entenderla hay que necesidad de utilizar algunos métodos, ¿verdad? Porque no es tan sencilla entenderla. Hay algunos componentes importantes, ¿sí? Decía uno de mis profesores que para entender la teoría es necesario fumarse 2, 3 churros antes para poderla entender con claridad. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos aspectos que sí son lógicos, hay otros que no son tan lógicos, pero lo que es una realidad es que existen bacterias más allá de la atmósfera terrestre. Eso es un hallazgo interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente decíamos que no podía existir vida más allá de, ¿sí? Inclusive dentro de la Agencia de Aeronáutica Espacial, la NASA, existe un laboratorio denominado exobiología y en caso particular está la microbiología del espacio. Para todos aquellos que en algún momento pues, les interese, pues les interesara, ahí está. La siguiente, por favor. Y bien, ya hablando de casos muy particulares, tenemos esta bacteria que yo le puse el logo de Superman porque es una superbacteria. Se llama Deinococcus radiodurans. Esta bacteria aguanta de todo. De por sí las bacterias son muy aguantadoras, ¿sí? Hay algunos grupos de bacterias que uno se empecina en utilizar cloro, en utilizar diferentes sanitizantes y nada más no. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a los supermercados y ven las comidas congeladas, uno podría pensar que en las comidas congeladas no crece absolutamente nada. Pues no, ¿qué creen? Que sí. En el pescado sobre todo. Hay un grupo de bacterias denominadas enterococos que pueden ser marcadores para ver la calidad sanitaria de los alimentos y ellas como Pedro por su casa se reproducen. Entonces, la recomendación a todo esto es cuando ustedes consuman alimentos bien lavados, cocidos, a los que les gusten los alimentos crudos, pues obviamente hay que tener sus reservas de ley, ¿sí? El alcohol no mata, el limón menos, que luego muchas veces, pues me voy a echar un cevichito con un alcohol, con una cervecita por delante, no lo mata, ¿sí? Eso olvídenlo, más bien mata al usuario, no mata a la bacteria. Y bueno, esta bacteria se ha observado que tiene la capacidad de recibir y resistir altas concentraciones de ácidos, altas concentraciones de sales, inclusive puede crecer en el vacío, lo que muchos microorganismos no pueden hacer, por ejemplo. Y esta bacteria se utiliza como sensor. Se utiliza como sensor para evaluar los procesos de desinfección. De tal manera que si yo quiero, por ejemplo, en un quirófano se me ocurre, para probar los efectos que pueda tener la luz ultravioleta para limpiar ciertas superficies, si es capaz de matar la bacteria, el producto se aprueba. Esa es una de las tantas aplicaciones que tiene. La siguiente. ¿Conocen a este señor? ¿Quién es? Es Craig Venter. Craig Venter, les comentaba hace un momento del proyecto del genoma humano. Actualmente el proyecto del genoma humano ya derivó en un proyecto para nosotros los microbiólogos muy interesante, que es el proyecto del microbioma humano. Nosotros somos, nuestro peso corporal, 20 a 25% de él son bacterias. Entonces cuando va uno al nutriólogo le dice 25 a 20% no son cosa mía, ¿sí? Las otras nos hacemos cargo, las otras no es brinco bronca. No me vengas a decir amigos, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, la vida sintética, ¿han oído hablar del concepto de la vida sintética? Actualmente, para todos aquellos que nos dedicamos a hacer investigación biológica, se ha comenzado una revolución importante que tiene que ver con la vida sintética. Anteriormente, cuando nosotros queríamos probar una proteína, ¿qué hacíamos? Aislábamos la proteína, la purificábamos y la probábamos. Ahora no. Ahora hay empresas que se dedican a hacer vida sintética. De tal manera que yo nada más le puedo hablar a la empresa y decirle, necesito una proteína con tales y cuales características. Te va a decir, en 15 días la tienes. Pero obviamente pues el cheque va a estar, la factura va a ser enorme, ¿verdad? Y con la devaluación del dólar todavía más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de eso trata la vida sintética. La vida sintética es programar ahora a estos pequeños bioreactores denominados microorganismos para producir lo que nosotros queremos que produzca.
¿Y cómo le hacemos? Se sintetiza el material a partir de lo que nosotros queremos que tenga y también de lo que no queremos que tenga. ¿De acuerdo? Esto es una revolución muy importante desde el punto de vista industrial, por ejemplo, porque siempre en los procesos industriales hay que tener en cuenta que hay algunos productos que van acompañados del producto de interés para nosotros. Por ejemplo, en algunos casos los antibióticos son metabolitos secundarios. Eso quiere decir que tienen que ver en la fase final de crecimiento de la bacteria. Pero hay muchos otros compuestos que pueden inhibir o limitar el crecimiento. Con esta estrategia, pues yo la puedo hacer a modo, la puedo hacer como yo quiera. Sin embargo, todavía es fase experimental, no crean que ya está lista y todo, falta todavía, pero este es otro de los campos en los que la microbiología ha tenido bastante auge. La siguiente. Y bien, en el caso de la limpieza, les puedo hablar de estos, que es Bacillus thuringiensis. Este Bacillus thuringiensis muchas veces lo han escuchado en las zonas agrícolas, es muy frecuente su uso para el manejo de las plagas. Sirve para matar todas aquellas plagas similares y conexas. Sin embargo, hay primos hermanos de estos, que son los Bacillus y que viven en el suelo y que viven en la tierra, y que pueden ser útiles para la degradación de la materia orgánica. ¿Cómo tomarían lo siguiente? Que ahora se piensa adicionar en el papel sanitario bacterias. ¿Para qué? Para que en el momento después de servir el papel como debe servir honorosamente y llegar a donde tiene que llegar, esas bacterias comiencen el proceso de degradación de la materia orgánica. ¿Qué beneficios genera? Mayor sanidad, menor producción de olores, menor mantenimiento para los efluentes y las cañerías. Y la enorme ventaja que tienen estas bacterias, ¿qué creen? Que son inocuas, que son parte del ambiente. La pregunta es, ¿y qué pasa si me lo como? Porque ustedes saben que el papel de baño tiene muchos usos. ¿Sí? Nada. Porque en realidad la bacteria que ustedes están consumiendo normalmente vive en su intestino. Según los especialistas, es como si te tomaras un Yakult. Habría que ver. Habría que ver si eso funciona igual, pero esas son las nuevas tendencias hoy en día. Utilizar papeles sanitarios bioactivos que tengan bacterias que ayuden al proceso de degradación. ¿Sí? Entonces, se los comento porque es lo que viene. Cuando ustedes van al supermercado, si son de los curiosos que ven las etiquetas, hay algunos casos donde los microorganismos ya son parte de esos. ¿Sí? El gran problema existe en el tabú que les comentaba. Bacterias, equivalente a enfermedad. Hay que quitar ese tabú de la cabeza. ¿Sí? Porque más del 80% de esas bacterias son útiles y son benéficas. Y ahorita lo vamos a ver qué tan benéficas y qué tan importantes son. Salud. La siguiente, por favor. Bien. ¿Influyen? Ya vamos para la parte final de la plática, vamos a hablar un poco de cómo influyen en ciertas conductas y en ciertos fenómenos. Existe esta bacteria que se llama Mycobacterium base, que denominamos la bacteria inteligente. Suena un nombre bastante rimbombante, porque se dice que en algún momento se probaron estas bacterias con diferentes ratones de laboratorio. Se indujeron, se alimentaron con la bacteria, ¿y qué creen? Que decían que eran más inteligentes. Yo, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo mides la inteligencia en un ratón? ¿Sí? ¿Le das un problema o le das una integral y si te la resuelve ya la armaste? Ese sería el problema. Entonces, lo hacen en función de las habilidades, para que vean cada quien en lo suyo, ¿no? Entonces, lo que sí observaron es que se produjeron ciertos intermediarios que son importantes para la generación de neurotransmisores. Por eso la denominaron la bacteria inteligente. Induce la producción de ciertos compuestos, favorece la producción de cierta señalización en el cerebro y por lo tanto el individuo siempre está más alerta o tiene la capacidad de resolución de problemas. En el caso de los ratones, generalmente les ponen los laberintos estos, ¿sí? Ven y son capaces de resolver o no resolver el problema, ¿sí? Porque es muy difícil, como les comentaba, pues lo voy a tener, a ver, aviéntate la operación unitaria, fulana, te la dan ganas, eso va a ser muy complicado, ¿de acuerdo? Y entonces este es uno de los primeros indicios en los cuales las bacterias ya tienen una repercusión directa sobre los diferentes
accionares o las diferentes situaciones relacionadas con los comportamientos. Algo que inquieta demasiado y siempre ha sido es cómo influye o si son capaces de influir las bacterias en nuestro comportamiento. ¿Ustedes qué piensan? La siguiente. ¿Qué creen? Que la respuesta es sí, aparentemente sí. La siguiente, por favor. Aquí está. Cuando nosotros, para poder entender este fenómeno, tenemos que supeditarnos a un lugar que está atestado de bacterias y donde se dan todos los intercambios habidos y por haber, en términos bioquímicos, fisiológicos, genéticos, similares y conexos. Y es el intestino humano. El intestino humano resulta que actualmente, gracias a los descubrimientos que se tienen, el origen de todas las enfermedades relacionadas con trastornos alimenticios, inclusive no alimenticios, está en el intestino. Se ha observado, por ejemplo, que pacientes cuando se les modifica la dieta con problemas de autismo, el autismo prácticamente desaparece. Por eso decimos somos lo que comemos. Y entonces pues cada quien tendrá que tomar sus providencias en el caso. ¿De acuerdo? La siguiente. De tal manera que cuando nosotros hablamos de microorganismos, el contenido intestinal, más allá de la palabra con la cual la de nosotros la queramos denominar, el 80% o 90% de ese contenido son bacterias. ¿Sí? El olor es parte de las actividades metabólicas. La producción de olor, la producción de gas, ¿a quién crees que se debe? A la parte de los microorganismos. Y eso es un tema que prácticamente es parte de nuestra vida cotidiana. Uno de mis profesores decía, acuérdense, Dios nos hizo perforados para no morir reventados. En el contexto de todo el gas que se produce. Y entonces es natural, pero hay gente que sí lo toma con cierta naturalidad y bueno, hay cierta normatividad y ciertas normas no escritas que hay que establecer. Y entonces, muchas ocasiones, los procesos de enfermedad o procesos degenerativos comienzan en los intestinos. La siguiente, por favor. Existe un trabajo, les voy a platicar, y siempre nos reímos de la dieta de los mexicanos. Cuando la dieta de los mexicanos pues es una dieta buena, cuando la dieta la basamos en las antecedentes prehispánicos. La dieta de los mexicanos, pues maíz, ¿están de acuerdo? Frijol y chile. El Instituto Nacional de Genómicas de México realizó un estudio en el cual comparó la dieta de niños de pocos recursos que solamente comían frijoles, tortillas y chile, con otro grupo de niños mexicanos que comían hamburguesas, pizzas y similares y conexos. Y más allá de la evidencia en cuanto al peso, los pacientes que tuvieron mejor microbiota intestinal, ¿quién creen que fue? Los mexicanos, con pocos recursos. Su biota, ellos no tenían problemas ni de colesterol, ni triglicéridos, ni mucho menos diabetes. En el caso de los otros niños, todos los procesos habidos y por haber. Actualmente se cree que los trastornos relacionados con la nutrición, sí es cierto, tienen mucho que ver con la ingesta de carbohidratos, tiene que ver mucho con la ingesta de Coca-Cola, tiene que ver con todo lo que ustedes me digan. ¿Sí? Pero también es cierto que hay ciertos grupos de microorganismos que son los responsables de estos padecimientos. Y en ese contexto hay una terapéutica muy novedosa, que a lo mejor a ustedes no les puede gustar, a mí tampoco no es muy grata. La siguiente, por favor. Pero antes de llegar a esa terapéutica, vean ustedes todo lo que tenemos. Y yo lo quise esquematizar en esto. Todas las bacterias que vivimos aquí, dice, ¿esto lo llamas vivir? ¿Sí? Teniendo en cuenta que las bacterias que viven ahí son parte de. El otro día encontré una frase que me llamó mucho la atención y de repente decía que cuando ustedes se sientan solos, acuérdense que hay un montón de bacterias que viven en ustedes y que ustedes son el mundo para ellas, ¿de acuerdo? La siguiente.
Y bien, en ese contexto, respondiendo a la pregunta del inicio, si son capaces de influir las bacterias en nuestro comportamiento, como puede ser la alimentación, sí lo son. ¿Por qué? Porque en función de esta nutrición va cambiando esta microbiota. Y estas bacterias son capaces de producir señales y decirle al director, al de la oficina, pues aviéntale más de esto. Sí existe evidencia. Por lo tanto, sí somos lo que comemos y también somos en función de ese comportamiento. ¿De acuerdo? Y bien, la terapéutica, la siguiente. Si mal no recuerdo, bueno, esta es parte de lo que nosotros hacemos, los diferentes trastornos relacionados que… Pero quiero llegar ya para concluir la siguiente, en este. Este es el tratamiento de hoy. ¿Y saben en qué consiste? Es el trasplante de materia fecal. Resulta de tal manera que los pacientes que están sanos tienen una microbiota perfectamente funcional. No crean que agarran, la toman y nada más la baten y va para el otro, no. Lleva todo un proceso, ¿sí? Lleva un proceso de depuración, lleva un proceso de optimización y ahora sí, va, ¿sí? Y se ha observado que cuando empezó a trasplantar la materia fecal de pacientes que no tenían estos problemas, se acabaron los problemas de cáncer de estómago, de cáncer de intestino, se acabaron los problemas relacionados con de problemas de necrosis en intestino, etcétera. Esto es algo que promete, sí. Sin embargo, pues obviamente el componente escatológico no lo puedo quitar de lado. En México existe un banco de esto, donde cada uno va, dona y ahí la tienen, para seguir con los estudios correspondientes. La siguiente. De tal manera que pues cuando tenemos individuos que tienen problemas de obesidad, se han hecho los estudios, se pasa en ratón, pues el ratón crece exponencialmente, ¿no? Nosotros como humanos cumplimos un proceso, nacemos, crecemos, nos reproducimos, ¿sí? En algunos casos nacemos, crecemos y crecemos y crecemos y crecemos y crecemos, ¿sí? Y ya no solamente tiene que ver desde el punto de vista de crecimiento poblacional. Todos los individuos crecemos en dos maneras, poblacional y la otra es en tamaño, en tamaño, en tamaño. Con los años se va acentuando, ¿de acuerdo? Vean, en cambio cuando nosotros tenemos pacientes que tienen esos procedimientos, pues observado que los ratones no tienen ninguna dificultad. La siguiente, por favor. De tal manera que, ya para terminar, me gustaría tomar ya como parte esto, y no quiero que se lo tomen tan a pecho, yo creo que ni caso me van a hacer. El evento más contaminante que ustedes se pueden imaginar es este. Más allá de pensar que otros asuntos, los otros no, porque existen mecanismos regulatorios, que esa es otra historia y un día la platicamos. Pero acá no, ¿sí? Acá no, acá el intercambio es real. Y ya nos conocemos en cuanto tú conoces lo que yo traigo y tú conoces lo que yo traigo. Y si no hay rechazo, ya lo hicimos porque ya somos compatibles. Y eso es cierto. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante yo les puedo apostar que la microbiología la van a ver con otros ojos, que ya no son los bichitos, ¿sí? La responsabilidad del olor, pues son estos, pero también son los responsables de la atracción. Son los responsables de ver si somos compatibles tú y yo, más allá de las características de los caracteres, ¿sí? Vean, entonces, cuando nosotros decimos la parte más sucia del cuerpo, inmediatamente pensamos en otras cosas. La parte más sucia del cuerpo es la boca, porque tiene una microbiota asociada, extremadamente diversa, ¿sí? Y que en muchos casos puede inclusive ser patógena. Este es un esquema de todo lo que vende, todo lo que existe ahí, de manera muy genérica, muy coloquial. Entonces, pero lo importante de esto es que todos tenemos microorganismos. Todos. Y todos hemos encontrado la manera de coexistir. Las bacterias se guían por principios muy básicos. Y vuelvo a retomar de nueva cuenta lo que comentábamos hace un momento. Sí, hay problemas todos los días. Hay situaciones todos los días. Pero ellas utilizan una filosofía bastante válida. Y dicen, la unión hace la fuerza. Siempre trabajan en equipo. Nosotros como microbiólogos, cuando empezábamos a estudiarlos, los trabajamos de manera aislada. Actualmente no. Tenemos que trabajarlos como comunidad.
No somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? La siguiente. Ya para terminar y para ahondar más allá en esta parte de divulgación, yo les recomendaría, si ustedes así lo consideran, lean estos libros. Este libro es el libro que se llama Microbiótica. Este libro involucra la microbiología, la psicología, la medicina. Todos esos ejemplos que les comenté los tomamos de este libro. Y nos lleva a un mundo ya integral, donde no solamente la microbiología es aislada, sino que es un fenómeno o es una ciencia que integra muchos de los conceptos que conocemos. La siguiente. ¿Quieren conocer un poco más de historia? Pues está este, de Cazadores de Microbios. Todos los que somos microbiólogos o que nos interesa ser microbiólogos. Es que yo no soy microbiólogo, no te preocupes, es bienvenido, ¿vale? Hay microbiólogos que no son de formación, pero sí pueden ser por adopción. El que le interese, bienvenido. La siguiente. Este es un libro que yo les recomiendo ampliamente. Es un libro que habla de todos estos problemas y desórdenes relacionados con el metabolismo y los microorganismos. ¿Se han oído hablar del cerebro de pan? Ese libro a mí no me convence demasiado, me gusta más este libro. Lo pueden leer, lo pueden… inclusive ahí está mi correo, si gustan yo les puedo pasar las copias electrónicas de los libros, con mucho gusto. La siguiente. Y bien, si la curiosidad sigue siendo bastante, pues aquí están algunos de los sitios de interés que pueden ser relacionados con los blogs. Tenemos MicrobeGore, Verily Blog y algunos otros. La siguiente. Y si bien lo de leer y lo de ver internet no me gusta, pero me gustan las películas, pues esta la conocen. Es la película que se llama Guerra Mundial Z. Y aquí están todas estas relacionadas con la microbiología. Para que vean que seguramente más de alguna la han visto y que tienen relación con la microbiología. Por lo tanto, la microbiología es de todos los días, de muchas de nuestras actividades. Y aquí tenemos algunas, si quieren algunas otras se las puedo compartir sin ningún problema. La siguiente, por favor. Y bien, ya para terminar la anterior, lo que nosotros hacemos en el ámbito de la microbiología, yo soy microbiólogo como les comentaba, me encanta lo que hago. Y también tenemos, por ejemplo, dentro del laboratorio, muchas actividades que pueden ser y que estamos dispuestos a compartir con ustedes. Si están interesados en trabajar con nosotros, bienvenidos. Tengo yo estudiantes ya del Centro Universitario de los Lagos, ya están a punto de titularse. Entonces aquí tenemos estancias, formación de recursos, proyectos, difusiones científicos académicas como hace un momento y participación también en foros especializados. La siguiente. Esta es parte de las instituciones con las que colaboramos hoy en día. La siguiente. Y bueno, esta es parte de mi equipo de trabajo. Aquí tenemos a dos, son de aquí, Centro Universitario de los Lagos. Esos son muchachos que están ya terminaron su tesis, están conmigo. Y pues así como ellos, yo espero que muchos de ustedes, si les interesa, las puertas de mi laboratorio están abiertas. Por mi parte es todo, les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes quiere preguntar o comentar algo al respecto de la plática, pueden hacerlo. Bueno, a mí me queda una pregunta. Usted mencionó… Usted mencionó que ustedes, más bien, las personas que quieren que sus microorganismos sean patentados, los depositan. Pero yo no entiendo qué significa depositar, no sé. ¿Observarlos? Conservarlos. Se hace un contrato, es un servicio que nosotros proporcionamos. Y nosotros tenemos que verificar la viabilidad o conservar ese microorganismo por 30 años al menos. Para cualquier instancia que quiera verificarlos, tiene que ir con nosotros. En términos de los exámenes de fondo de la patente,
Vienen con nosotros para saber que el microorganismo está ahí. ¿Por qué surge esto? Porque en el caso del material biológico, la única forma es tenerlos aislados y conservados. No podemos garantizar otra forma de reproducibilidad si no es que esté el microorganismo ahí. ¿Les voy a hacer otra pregunta? Sí, claro, las que guste. Bueno, a lo mejor es chisme, pero he oído por ahí que sí existen centros como el que ustedes tienen ahora y que están guardando microorganismos que son peligrosos y que podrían utilizarse en cierto momento para guerras bacteriológicas. ¿Eso es cierto? No. Nosotros como política del mismo centro, yo por ejemplo en casos particulares soy responsable de ese laboratorio. Yo le puedo garantizar que no, dentro de los niveles de bioseguridad que existen para el manejo de los microorganismos hay 4 niveles. El más alto es el 4, 3 y así sucesivamente. En el caso, cada uno se tipifica en función del riesgo al usuario y del riesgo a la comunidad. Nosotros solamente manejamos microorganismos de riesgo nivel 2. En México no existen, nivel 4 por ejemplo no los hay. En el 3 solamente con fines de investigación que están en la Universidad Autónoma de México. Pero para poder generar una guerra biológica o bacteriológica, muchas ocasiones no solamente es el aislar el patógeno con los altos niveles de virulencia. Hay que adaptarlo a las condiciones para que pueda ser funcional. Yo le puedo platicar de algunos casos, por ejemplo, donde se liberaron esporas de antras y no funcionó. Hay otras bacterias que son con un potencial mucho más alto. Por ejemplo, yo les puedo comentar de esta, de Clostridium botulinum. Basta con que ustedes agreguen 1 litro a una presa y con eso acaban con una población de unos 150,000, 200,000 habitantes. Gracias. Sí. De nada. Yo le quiero preguntar sobre la bacteria que comentaba de que se encuentra en el que quieren agregar al papel del higiénico. Ajá. Esta bacteria también me imagino, pues, es lo que me queda en duda, también degradaría el papel tal cual, no solamente las heces. En realidad no es una, son 5 tipos diferentes. Estos 5 tipos diferentes, entre otras características, tienen actividades enzimáticas diferentes y tienen la capacidad, por ejemplo, de producir de manera natural antibióticos. De tal manera que limita, por un lado, degrada los compuestos, incluido el papel, y por otro lado, limita el crecimiento de agentes que pudieran ser potencialmente patógenos. Y como otra pregunta, ¿habría posibilidad de agregar estas bacterias, no sé, como a los depósitos de basura donde se encuentre bastante papel o papel periódico, no sé, para ayudar a la degradación? De hecho, eso es parte de un proyecto que se está estructurando, que no solamente consiste en el papel, sino toda la estrategia de biorremediación tomando como consideración este tipo de organismos. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Mi duda es ahorita con lo que acaba de mencionar de que incluyen bacterias que son antibióticos. ¿Esto no es más un riesgo si lo pones a cielo abierto o ex situ, pues? Bueno, en realidad hay que comentar que las bacterias por sí solas no solamente, cuando uno pone una bacteria en un ámbito, se va a multiplicar a placer, ¿no? Hay características que van a condicionar su desarrollo, inclusive dentro de la misma comunidad hay que comentar que lleva todo un proceso ecológico. Esos antibióticos siempre se producen. La bacteria de manera natural produce los antibióticos como una estrategia para poder competir contra los nutrientes. Entonces, de manera natural, no son antibióticos que son producidos de manera artificial, sino que los produce de manera natural. Esas bacterias inclusive son aisladas de sus mismos sitios. Por eso no representa tanto un riesgo porque entra dentro del mismo ámbito ecológico en el cual la bacteria está. Bueno, voy más al hecho de que de algún modo que tú metas el antibiótico, digamos, en una mayor concentración, generaría competencia. ¿No sería
¿No podría generar la resistencia? No, generalmente la bacteria no se induce la formación de antibiótico, lo produce en las condiciones naturales por las cuales la bacteria está codificada genéticamente ya así para hacerlo. En ningún momento se hace una modificación genética. Lo que quiero comentar es que es una bacteria natural, así la produce. Entonces, si tú, por ejemplo, vas al suelo, en el suelo vas a encontrar muchísimas bacterias que producen antibiótico. Ese es el éxito de las industrias farmacéuticas. Gracias. De nada. Sí, claro. Buenas tardes. Primero, felicidades. Me gustó mucho su presentación, doctor Arteaga. Bueno, hablando también un poco antes de la alimentación, que dice que la alimentación mexicana lleva mucho chile, frijoles y esto. Yo sé que el chile tiene propiedades antibióticas. Esto afecta, por ejemplo, a los mexicanos que comen mucho chile, al crecimiento bacteriano que necesitamos. Seguramente sí, y eso va seleccionando o segregando poblaciones. Entonces, eso es un aspecto importante. Habría que compararlo con algunas poblaciones que tienen dietas basadas también con altos índices de picante, como por ejemplo los asiáticos, para ver si realmente pudiera tener una selección o no. Pero definitivamente sí tiene que haber algunos impactos ahí. Bueno, yo quisiera preguntar que los antibióticos pueden acabar también con las bacterias del intestino, o sea, que llegue a un punto en que el intestino ya no tenga o sea peligroso. Hay una enfermedad inclusive que se llama pseudocolitis membranosa, que cuando las pacientes están mucho tiempo en terapia con antibióticos, literalmente se les lava el intestino. No queda ningún tipo de bacterias, salvo una, que es uno de los denominados Clostridium difficile. Este Clostridium lo que hace es produce importante afección y precisamente tomando como consideración eso es como surgió la terapia de trasplante de materia fecal. Cuando empezaron a probar a los pacientes que pues literalmente ya estaban condenados a morir por todas las afectaciones, pues resulta que hubo resolución. Y pues con el uso ya exagerado de los antibióticos, entonces ya cuando no hagan efecto, ¿qué se podrían reemplazar los antibióticos por algún otro tipo de tratamiento? Sí, de hecho actualmente nosotros estamos terminando la quinta era de los antibióticos. Entonces cuando ustedes van a la farmacia, pues cada vez son más complejos o más grandes. Anteriormente los antibióticos iban muy enfocados a interrumpir ciertas vías metabólicas de los microorganismos o tener con vías biosintéticas. La nueva generación de antibióticos va mucho enfocado a un fenómeno en el cual las bacterias son capaces de comunicarse una con otra mediante un fenómeno que se conoce como quorum sensing. Entonces los antibióticos van enfocados a interrumpir esa comunicación. Actualmente esa es la tendencia. Bueno, es que también había visto que usaban como drogas, así como para pues, tratar también con las bacterias, no sé de qué sea ese tipo. Generalmente así son. Con la anterioridad era muy enfocado a la parte de los componentes estructurales de la bacteria. Sin embargo, la bacteria, en lo que nosotros la estamos tratando al día de mañana, ya modificó las características, por lo tanto el antibiótico no funciona. Entonces ahora van mucho en la parte de la comunicación, porque estos fenómenos de comunicación tienen mucho que ver no solamente con la comunicación por sí sola, sino también tienen que ver en los fenómenos de comportamiento social de las bacterias. Bueno, gracias. Vale. Bien, muchas gracias. Me voy a permitir decirle un agradecimiento al doctor Arteaga por habernos visitado y compartido sus conocimientos. Le voy a hacer entrega de una constancia a manera de reconocimiento por parte del Centro Universitario. Muchas gracias, doctor.